Mi esposo me dijo, tu embarazo me da asco, ya no hables de eso. Su reacción cuando tomé sus palabras al pie de la letra fue inolvidable. Habíamos estado intentando tener un bebé durante años. Así que cuando finalmente quedé embarazada, pensé que Carlos estaría tan emocionado como yo, pero nunca parecía interesado en nombres para el bebé o planes para el cuarto. Y cuando las náuseas matutinas llegaron fuerte y mencioné que me sentía mareada durante el desayuno, él azotó su taza de café. Ya deja de hablar de cosas asquerosas mientras estoy comiendo, me gritó. Estoy harto de escuchar sobre tus estúpidos síntomas del embarazo. Te has vuelto aburrida y asquerosa y lo único de lo que hablas es de que estás embarazada. Ya deja de hablar de eso completamente. Me quedé mirándolo en shock. 8 años de matrimonio y 3 años de tratamientos de fertilidad. Y esta era su respuesta al bebé que supuestamente queríamos juntos. Dejé mis galletas saladas y le dije, está bien, no volveré a mencionar el embarazo. Carlos se veía aliviado y regresó a su celular. Cuando empecé a quedarme en casa de mis papás la mayoría de las noches por las aversiones a los olores, Carlos inicialmente disfrutó la paz. Pero después de una semana empezó a mandarme mensajes. ¿Cuándo vas a regresar? Cuando solo respondía pronto, sus mensajes se volvieron frenéticos. ¿Pasa algo malo? Háblame. Pero no lo hice. Él específicamente me pidió que no lo hiciera. Los vecinos lo notaron y empezaron a preguntarle a Carlos si estábamos separados. Él tenía que seguir explicando que solo estaba visitando a la familia, pero nadie le creía. Y pronto todos en nuestra colonia estaban murmurando sobre cómo Carlos había corrido a su esposa embarazada. Para la tercera semana, Carlos estaba apareciendo en la puerta de mis papás. Solo dime qué está pasando, suplicaba a través de la puerta. Necesito saber. Mi papá le decía que estaba descansando y que no podía hablar de eso. Mi hermana me hizo un baby shower en el club campestre durante el torneo de golf de la empresa de Carlos. La esposa de su jefe estaba en el shower y preguntó dónde estaba Carlos. Y cuando mi hermana le explicó que él me había dicho que dejara de hablar del embarazo, ella inmediatamente se lo contó a su marido. El jefe de Carlos lo confrontó en el hoyo 9 sobre qué clase de hombre le dice a su esposa embarazada que le da asco. Carlos tuvo que terminar los 18 hoyos mientras todos lo miraban con desprecio. Los regalos del shower incluían una carriola de la propia mamá de Carlos, quien se enteró de la fiesta por mi mamá en lugar de su hijo. Carlos me había estado llamando diariamente para entonces, dejando mensajes de voz. Por favor, solo dame actualizaciones. Lo siento, ¿sí? No lo dije de esa manera. Cuéntame sobre las citas médicas, el bebé, lo que sea. Su mamá confrontó a Carlos en la comida del domingo, llorando sobre cómo había fallado como madre. Sus tíos y tías le dijeron lo decepcionados que estaban, y su abuela de hecho lo sacó de su testamento ese mismo día. Cuando entré en labor de parto prematura a las 34 semanas, pasé 3 días en el hospital en reposo absoluto. Mi papá llamó a la oficina de Carlos para avisarle, y la secretaria de Carlos estaba horrorizada de que él no lo hubiera mencionado. Carlos entró corriendo a mi habitación del hospital, temblando. ¿Por qué no me llamaste? Esto es serio. Simplemente lo miré y no dije nada sobre el embarazo. Él tomó mi mano, con lágrimas en los ojos. Por favor, te lo suplico. Háblame de nuestro bebé. Volté hacia otro lado. Recursos Humanos lo llamó para preguntarle si necesitaba tiempo libre por la emergencia médica de su esposa de la que todos menos él parecían saber. El susto de labor prematura significó reposo absoluto estricto, lo cual Carlos descubrió solo cuando llegó a casa y encontró una cama de hospital en nuestra sala. Se quedó congelado en la entrada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿El bebé está bien? Cuando solo asentí sin explicar, golpeó la pared. Cuéntame sobre el embarazo. Retiro lo dicho, ¿está bien? Los repartidores les habían contado a todos nuestros vecinos sobre la pobre mujer embarazada cuyo esposo nunca estaba en casa, y la gente empezó a dejar notas desagradables en su carro. Mi mamá publicó actualizaciones en Facebook que se volvieron virales en nuestra comunidad porque escribió sobre ser el único sistema de apoyo para mi hija, ya que su esposo encuentra el embarazo asqueroso. Carlos creó múltiples cuentas falsas tratando de comentar: esa no es toda la historia. Ella no me habla. Ya me disculpé. Su padrino de bodas escribió públicamente que se arrepentía de haber apoyado a semejante basura. Su hermano se convirtió en el padrino y asistió a todas las citas médicas conmigo. Carlos nos siguió a una cita, parado en el estacionamiento con flores. Pero pasé junto a él en silencio. Cuando rompí fuente a las 2 de la mañana a las 37 semanas, me fui silenciosamente con mi mamá. Carlos se despertó a su hora normal, fue a trabajar y pasó el día en juntas. Solo se enteró de que había dado a luz cuando la cámara del timbre de nuestra casa le envió una notificación de mi hermana llegando con globos que decían: es una niña. Me llamó frenéticamente y contesté en altavoz mientras estaba rodeada de enfermeras. ¿Por qué no me dijiste que estabas en labor de parto?, gritó. Y yo respondí con calma: dijiste que dejara de hablar del embarazo. Así que lo hice. Todas las enfermeras jadearon y una realmente dijo: ¡ay, Dios mío, qué monstruo! Carlos corrió al hospital pero tuvo que pasar junto al personal médico que había escuchado lo que dijo, todos mirándolo con asco. Cuando entró corriendo a mi habitación estaba calculador, no enojado. Sacó su celular y me mostró una grabación. «Qué bueno que te tengo grabada diciendo que deliberadamente me alejaste del nacimiento de mi hija», dijo. «Mi abogado dice que eso es alienación parental». Lo miré horrorizada mientras él sonreía por primera vez en meses. Ahora dijo:
Hablemos de la custodia. Miré a Luna, la bebé por la que había rezado y por la que había sufrido 3 años. Y me di cuenta de que podría perderla ante el hombre que ni siquiera soportaba escuchar que existía. Todo mi cuerpo se enfrió, mirando su cara sonriente mientras mi mamá tomaba a Luna de mis brazos y retrocedía hacia la esquina de la habitación. Las enfermeras que habían estado checando mis signos vitales se congelaron y una de ellas alcanzó el botón de llamada mientras otra se interpuso entre Carlos y la cama. El abogado de Carlos entró detrás de él cargando un portafolio de piel y sacó un montón grueso de papeles que colocó en mi mesa de noche. Me dijo que estos eran papeles de custodia de emergencia y que tenía 7 días para responder antes de la audiencia donde probarían que deliberadamente mantuve a Carlos alejado de sus derechos parentales. Mis manos temblaban mientras miraba los papeles alegando que había puesto en peligro a Luna al no decirle a su padre sobre el nacimiento. Carlos estaba ahí grabando todo en su celular mientras su abogado explicaba cómo mi admisión probaba alienación parental y que ningún juez me dejaría tener la custodia primaria después de lo que había hecho. Mi hermana agarró su celular y empezó a revisar sus contactos mientras hablaba rápido con alguien sobre necesitar un abogado familiar de emergencia de inmediato. Mi mamá todavía sostenía a Luna fuerte y se negó a moverse cuando Carlos dio un paso hacia ellas diciendo que quería cargar a su hija. La enfermera que había presionado el botón de llamada le dijo a Carlos que necesitaba irse porque el horario de visitas había terminado y yo todavía me estaba recuperando del parto. El abogado de Carlos dijo que tenían todo el derecho de estar ahí, pero 2 guardias de seguridad aparecieron y les dijeron a ambos que se fueran inmediatamente o llamarían a la policía. Carlos me señaló y dijo que esto no había terminado y que nos veríamos en la corte antes de salir con su abogado siguiéndolo. Mi hermana colgó su celular y dijo que su amiga de la universidad conocía una abogada familiar increíble llamada Laura Mendoza, que podía reunirse con nosotros mañana en casa de mis papás. Esa tarde, después de que el hospital me dio de alta, me senté en la sala de mis papás sosteniendo a Luna mientras Laura extendía la grabación de Carlos y los papeles de custodia en la mesa de centro. Escuchó la grabación 3 veces y luego me miró con una pequeña sonrisa diciendo que el contexto era todo en la corte familiar. Explicó que una declaración grabada no anularía meses de comportamiento documentado mostrando por qué me mantuve en silencio sobre el embarazo. Laura sacó un bloc legal amarillo y empezó a anotar todo lo que necesitaríamos para nuestra defensa, comenzando con cada mensaje de texto que Carlos me envió durante el embarazo. Quería copias de sus mensajes de voz suplicándome que hablara sobre el bebé después de decirme que parara. Capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi mamá sobre ser mi único apoyo y declaraciones de todos los que presenciaron los comentarios originales de Carlos. Mi hermana ya había comenzado una carpeta en su laptop con capturas de pantalla de las cuentas falsas de Carlos comentando en publicaciones de redes sociales y sus mensajes frenéticos preguntando cuándo regresaría a casa. Laura pasó 3 horas documentando cada detalle de los últimos meses, incluyendo el shower del club campestre que Carlos se perdió y su madre dándome la carriola. Hizo notas sobre el jefe de Carlos confrontándolo en el golf y su abuela sacándolo de su testamento después de esa comida del domingo. 2 días después, Laura llamó para advertirme que Carlos había presentado una moción alegando que yo tenía depresión posparto y que no estaba mentalmente apta para cuidar a Luna. Dijo que iba a jugar sucio y necesitábamos estar listos para cualquier cosa, incluyendo acusaciones falsas y hechos tergiversados. Mi papá llegó a casa del trabajo esa semana furioso porque se había topado con un compañero de trabajo de Carlos en la ferretería quien le preguntó si era cierto que yo había secuestrado al bebé. Carlos había estado diciéndole a todos en su oficina que yo no lo dejaba ver a su hija y que la había robado del hospital sin decirle. Las mentiras se estaban esparciendo por toda su empresa y la gente que no conocía la historia real estaba empezando a sentir lástima por él. Laura presentó nuestra respuesta ante la corte el siguiente lunes, incluyendo declaraciones juradas de 3 enfermeras que presenciaron el comportamiento de Carlos en la habitación del hospital. También solicitó el video de la cámara del timbre de nuestra casa, mostrando que Carlos rara vez venía a casa durante todo mi embarazo excepto para agarrar ropa o comida. El video lo mostraba saliendo temprano cada mañana y regresando después de medianoche la mayoría de las noches mientras yo estaba en reposo absoluto estricto sola. Incluimos la factura de la empresa de entregas mostrando que habían instalado la cama de hospital mientras Carlos estaba en el trabajo y ni siquiera sabía de eso. Ese jueves mi celular sonó y la mamá de Carlos estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla al principio. Seguía diciendo que no tenía idea de lo que Carlos realmente me había dicho sobre que el embarazo era asqueroso y aburrido. Le creyó cuando él dijo que yo estaba siendo hormonal y dramática, pero ahora conocía la verdad después de hablar con mi mamá. Se ofreció a testificar a mi favor sobre el comportamiento de Carlos y dijo que ya había escrito una declaración sobre el baby shower y cómo Carlos nunca le dijo al respecto. Laura estaba impactada cuando le conté porque tener a la propia madre de Carlos de nuestro lado sería enorme para el caso de custodia. 2 semanas después de que nació Luna, fuimos a su revisión y la pediatra notó lo cansada y estresada que me veía. Preguntó qué estaba pasando y le expliqué sobre la batalla de custodia y las amenazas de Carlos de quitarme a Luna. La doctora examinó a Luna minuciosamente y luego se sentó en su computadora escribiendo durante 10 minutos seguidos. Imprimió una carta detallada declarando que Luna estaba prosperando bajo mi cuidado,
ganando peso perfectamente y sin mostrar señales de negligencia o daño. Me entregó copias para mi abogada y dijo que testificaría si era necesario sobre la salud perfecta de Luna bajo mi cuidado. Esa noche estaba amamantando a Luna cuando mi celular empezó a vibrar con notificaciones de Facebook. Carlos había publicado en 3 grupos diferentes de derechos de padres sobre cómo su ex estaba manteniendo a su hija recién nacida lejos de él. Escribió que se había perdido sus primeras semanas porque yo me negaba a dejarlo visitar y que el sistema de cortes familiares estaba roto. En una hora tenía docenas de mensajes enojados de extraños llamándome todos los nombres que te puedas imaginar. Hombres que nunca había conocido estaban enviando amenazas sobre lo que les pasa a las mujeres que les roban hijos a sus padres. Mi hermana capturó todo mientras yo bloqueaba cuenta tras cuenta, pero seguían llegando. La publicación de Carlos había sido compartida más de 200 veces para la mañana y los mensajes empeoraron. Alguien encontró mi LinkedIn y publicó mi información laboral en los comentarios. Otra persona publicó fotos de la casa de mis papás de Google Street View diciendo que aquí era donde estaba escondiendo al bebé. Laura solicitó una orden de restricción de emergencia ese mismo día adjuntando todas las capturas de pantalla y mensajes. La jueza leyó solo las primeras páginas antes de levantar la vista con asco en su cara. Otorgó la orden temporal inmediatamente y dijo que Carlos tenía que mantenerse a 150 metros de distancia hasta nuestra audiencia de custodia. También le ordenó eliminar todas las publicaciones en redes sociales sobre mí o Luna dentro de 24 horas. Mi hermana pasó toda la siguiente semana creando la línea de tiempo más detallada que había visto. Había revisado el Facebook de Carlos desde cuando anunciamos el embarazo 3 años después de intentar. Sus primeras publicaciones eran todas sobre ser un futuro papá y lo emocionado que estaba. Luego mostró mes a mes cómo sus publicaciones cambiaron. Para mi segundo trimestre ya nunca mencionaba el embarazo. Durante mi tercer trimestre, cuando estaba enorme e incómoda, estaba publicando fotos desde bares y campos de golf. Encontró publicaciones donde amigos preguntaban sobre el bebé y él o las ignoraba o daba respuestas vagas. El contraste era impactante cuando se presentaba cronológicamente. Imprimió todo a color y lo organizó en una carpeta con pestañas para cada mes. Laura dijo que era la mejor evidencia que había visto mostrando la desconexión completa de Carlos del embarazo. El abogado de Carlos presentó una moción la siguiente semana exigiendo todos mis expedientes médicos. Alegó que necesitaban verificar mi estado mental y si estaba apta para cuidar a Luna. La moción decía que podría tener psicosis posparto y ser un peligro para el bebé. Laura luchó fuerte diciendo que era una expedición de pesca y acoso. La jueza programó una audiencia solo sobre este tema. En la audiencia, el abogado de Carlos argumentó que tenían derecho a saber si yo era mentalmente estable. Laura contraatacó que ya había proporcionado la carta de la pediatra mostrando que Luna estaba prosperando. La jueza dividió la diferencia y dijo que solo podían acceder a mis registros posparto después del nacimiento de Luna, nada de durante el embarazo o antes. Laura inmediatamente me programó con una terapeuta esa semana para adelantarnos a lo que Carlos estuviera planeando. La terapeuta fue recomendada por Laura como alguien que había testificado en casos de custodia antes. Pasé 3 sesiones contándole todo desde los tratamientos de fertilidad hasta la crueldad de Carlos hasta la situación actual. Ella tomó notas detalladas y realizó algunas evaluaciones estándar. Su informe declaró claramente que estaba lidiando con estrés situacional por la batalla de custodia, pero no mostraba señales de depresión u otros problemas de salud mental. Escribió que mis reacciones eran completamente normales para alguien enfrentando amenazas legales y acoso. Documentó que estaba creando vínculos bien con Luna y satisfaciendo todas sus necesidades. 2 días después, mi celular sonó de un número que no reconocía. El hermano de Carlos estaba del otro lado sonando molesto. Dijo que Carlos lo había llamado la noche anterior pidiéndole que firmara una declaración. Carlos quería que dijera que había presenciado que yo me negaba a dejar que Carlos viera a Luna en el hospital. Su hermano dijo que Carlos le ofreció pagarle 5,000 pesos para mentir. Se negó y le dijo a Carlos que era asqueroso por siquiera pedirlo. El hermano de Carlos dijo que testificaría por mí en su lugar sobre cómo Carlos realmente actuó durante el embarazo. Dijo que Carlos se quejaba constantemente sobre lo asqueroso que era el embarazo y cómo yo me había puesto gorda y aburrida. Laura lo añadió a nuestra lista de testigos inmediatamente. Ese fin de semana, Laura llamó con noticias del investigador privado que había contratado. Carlos había estado viviendo con una mujer de su oficina desde el día que nació Luna. El investigador tenía fotos de Carlos cargando cajas al apartamento de ella y su carro en su entrada cada noche. Los habían visto en restaurantes juntos y ella había estado usando un collar que Carlos le compró con nuestra tarjeta de crédito. El investigador siguió investigando y encontró algo peor. Descubrió que Carlos le había estado diciendo a esta mujer durante meses que planeaba divorciarse de mí. El investigador encontró sus mensajes de texto a través de un amigo mutuo que estaba disgustado por el comportamiento de Carlos. Los mensajes databan de cuando yo estaba en reposo absoluto. Carlos se estaba quejando de estar atrapado con una esposa embarazada y de cómo no podía esperar a ser libre. Había fotos de ellos en una carnicería la noche que estuve en el hospital con labor prematura. Otra foto los mostraba besándose en su carro mientras yo estaba en casa en reposo absoluto estricto. La mujer había publicado en Instagram sobre su nuevo hombre con fotos de Carlos mientras yo estaba de 8 meses. Laura dijo que esta evidencia destruiría cualquier reclamo que Carlos tuviera de ser un padre devoto. A la mañana siguiente, la abuela de Carlos llamó a la oficina de Laura directamente.
Había conseguido el número de mi mamá y quería ayudar. Se ofreció a escribir una declaración jurada sobre la comida familiar donde lo sacó de su testamento. Describió cómo Carlos no mostró remordimiento cuando fue confrontado por la familia. Dijo que de hecho me culpó a mí por hacerlo quedar mal al no hablar sobre el embarazo. Escribió que Carlos dijo que yo estaba siendo dramática y vengativa. Su abuela incluyó detalles sobre cómo Carlos se había reído cuando su tía sugirió que se disculpara. Dijo que nunca había estado más decepcionada de su nieto. 3 semanas antes de nuestra audiencia de custodia hubo una conferencia previa al juicio con ambos abogados y la jueza. El abogado de Carlos trató de negociar visitas no supervisadas inmediatas, diciendo que Carlos merecía crear vínculos con su hija. Laura lo cerró rápido, presentando evidencia de la violación de la orden de restricción cuando Carlos no eliminó todas las publicaciones en redes sociales. Le mostró a la jueza fotos de Carlos con su novia y argumentó que era un riesgo de fuga. Dijo que ya había mostrado que mentiría y manipularía para conseguir lo que quería. La jueza acordó mantener solo visitas supervisadas hasta la audiencia completa. 2 días después, la esposa del jefe de Carlos llamó a Laura con más información. Había anotado todo del baby shower, incluyendo cómo la propia madre de Carlos no tenía idea al respecto. Dijo que la mamá de Carlos lloró cuando se enteró porque Carlos nunca le dijo sobre el shower. La declaración mostraba a Carlos completamente desconectado del embarazo y su propia familia ni siquiera sabía cosas básicas. Laura lo añadió a nuestra creciente pila de evidencia. Esa misma tarde mi banco llamó sobre actividad inusual en nuestra cuenta conjunta. Entré y vi que Carlos había vaciado todo el día después de que nació Luna. 460,000 pesos se fueron mientras yo todavía estaba en el hospital recuperándome. El banco me mostró el comprobante de retiro con la firma de Carlos y el cajero recordaba que dijo que lo necesitaba para una emergencia familiar. Laura presentó cargos de abuso financiero inmediatamente y consiguió un congelamiento de las cuentas personales de Carlos. Dijo que esto mostraba sus verdaderas prioridades y la jueza vería a través de cualquier actuación de padre devoto. La siguiente mañana comenzó con golpes en la puerta principal de mis papás. Una mujer que nunca había visto estaba gritando que yo estaba manteniendo a Carlos alejado de su bebé. Mi papá miró por la mirilla y le dijo que se fuera, pero ella siguió gritando sobre derechos de padres y cómo yo era una madre terrible. Dijo que Carlos amaba a su hija y yo estaba siendo vengativa. Mi papá llamó al 911 mientras mi mamá llevaba a Luna arriba. La policía llegó rápido y la mujer trató de explicar que solo estaba preocupada por Carlos. Los oficiales pidieron su nombre y lo revisaron en su sistema. Resultó que ya tenía una orden de restricción del caso de custodia que decía que no podía acercarse a mí o mi familia. La arrestaron ahí mismo en el porche mientras los vecinos miraban desde sus ventanas. Seguía gritando el nombre de Carlos mientras la metían en la patrulla. Más tarde nos enteramos de que esta era la mujer con la que Carlos había estado viviendo desde que nació Luna. El arresto salió en las noticias de las 6 esa noche. El reportero estaba parado afuera de la casa de mis papás hablando sobre una disputa de custodia que llevó a un arresto. No usaron nombres, pero todos en el pueblo sabían que era sobre Carlos. Sus compañeros de trabajo lo vieron y empezaron a unir las piezas sobre todas sus mentiras. Al día siguiente, su lugar de trabajo lo llamó y lo pusieron en licencia mientras investigaban. El abogado de Carlos apareció en la corte tratando de retirarse del caso. Le dijo a la jueza que no podía representar a alguien que seguía mintiéndole. La jueza miró el calendario y dijo que estaban muy cerca del juicio para un cambio de abogado. Le dijo que estaba atrapado y tenía que llevarlo hasta el final. El abogado de Carlos se veía enfermo mientras se sentaba de nuevo. Laura amó esto porque significaba que el propio abogado de Carlos ya no le creía. Programamos deposiciones para la siguiente semana y Laura comenzó con la secretaria de Carlos. Llegó luciendo nerviosa, pero respondió todo honestamente. Dijo que Carlos nunca mencionó el embarazo en el trabajo y cuando le dijo que yo estaba en labor de parto, él se veía confundido. Pensó que habíamos estado separados durante meses porque Carlos nunca hablaba de un bebé que venía. Recordaba que él salía del trabajo temprano a veces, pero siempre era para golf, nunca para citas médicas. Laura consiguió que firmara una declaración jurada sobre todo. El club campestre envió sus registros sin que siquiera pidiéramos una orden judicial. Mostraban a Carlos en cada juego de golf durante todo mi embarazo. Ni una sola ausencia para ninguna cita prenatal. Los registros tenían su firma en tarjetas de puntuación y cuentas de bar durante 9 meses seguidos. Laura lo comparó con mis registros médicos mostrando 32 citas a las que Carlos nunca asistió. El patrón era claro y la jueza lo vería. Mi mamá vino a la corte para una audiencia previa al juicio sobre evidencia. Testificó sobre nuestros 3 años intentando tener un bebé y lo feliz que Carlos parecía al principio. Describió cómo cambió completamente una vez que empecé a mostrar. Dijo que pasó de emocionado a disgustado casi de la noche a la mañana. La jueza tomó notas mientras mi mamá hablaba sobre Carlos, evitándome y negándose a tocar mi panza. Mencionó como ni siquiera miraba las fotos del ultrasonido. Carlos se sentó ahí sacudiendo la cabeza, pero la jueza vio todo. Carlos intentó su gran movimiento en la siguiente audiencia sacando la grabación del hospital. Su abogado reprodujo la parte donde dije que lo mantuve alejado del nacimiento a propósito. Carlos se veía presumido hasta que Laura se levantó con su laptop. Reprodujo la grabación completa incluyendo a Carlos amenazándome y hablando sobre custodia antes incluso de preguntar por Luna. La cara de la jueza se endureció con cada palabra. Escuchó su tono calculador y cómo le importaba más la ventaja legal que su hija recién nacida. Cuando terminó, miró a Carlos con obvio disgusto.
Laura presentó nuestro paquete de evidencia final mostrando que Carlos nunca compró nada para el bebé. Ni cuna, ni ropa, ni pañales, nada. Sus estados de cuenta de tarjeta de crédito mostraban restaurantes y golf, pero ni una tienda de bebés. Teníamos recibos de todo lo que compré sola mientras Carlos gastaba dinero en su novia. El investigador encontró que le había comprado joyería la semana que entré en labor prematura. La había llevado a cenas caras mientras yo estaba en reposo absoluto. Cada compra mostraba sus prioridades y ninguna de ellas involucraba prepararse para Luna. La mamá de Carlos subió al estrado 2 semanas después y vi sus manos temblar mientras sostenía la Biblia. Le dijo a la jueza que Carlos me llamó hormonal y dramática cuando preguntó sobre el embarazo después de esa comida del domingo. Dijo que él la convenció de que yo estaba exagerando y ella le creyó hasta que se enteró del baby shower por mi mamá en lugar de su propio hijo. Se derrumbó llorando cuando describió cómo él nunca mencionó comprar algo para el bebé o preparar un cuarto. La jueza tomó notas mientras Carlos se sentaba ahí poniéndose rojo y su abogado seguía tratando de objetar. Pero no había nada que objetar ya que ella solo estaba diciendo la verdad sobre lo que pasó. Después de su testimonio, Carlos ni siquiera miraba a su madre y ella salió de la sala llorando mientras su abogado pedía un receso. La tutora Ad Litton pasó 3 días observándome con Luna en casa de mis papás y entrevistó a todos desde mis vecinos hasta la pediatra. Me vio cambiar pañales y alimentar a Luna y mecerla cuando lloraba a las 2 de la mañana. Habló con mis papás sobre cómo me habían estado apoyando y revisó todos los recibos mostrando que había comprado todo para el bebé yo sola. Su informe regresó diciendo que yo debería mantener la custodia primaria y específicamente mencionó el preocupante desapego de Carlos de todo el periodo prenatal. Escribió que Luna estaba prosperando bajo mi cuidado y que había creado un ambiente estable a pesar del estrés de la situación. La novia de Carlos aparentemente no le gustó ser acusada de violar la orden de restricción porque empezó a llamar a testigos en nuestra lista tratando de convencerlos de no testificar. Dejó mensajes de voz para 3 enfermeras diferentes del hospital y contactó a mi hermana en redes sociales con amenazas sobre lo que pasaría si aparecía en la corte. El fiscal añadió cargos de intimidación de testigos y la arrestaron en su trabajo, lo cual salió en las noticias locales. Carlos tuvo que ver a su novia ser sacada de su edificio de oficinas esposada mientras las cámaras de noticias filmaban todo. Durante la deposición de Carlos, se sentó ahí sudando mientras Laura le hacía pregunta tras pregunta sobre el embarazo. Admitió que encontraba el embarazo asqueroso, pero seguía diciendo que estábamos sacando todo de contexto y que no lo decía de esa manera. Laura sacó cada pieza de evidencia mostrándolo evitándome durante 9 meses y le pidió que explicara cada una. No podía explicar por qué nunca fue a una sola cita o por qué estaba en el campo de golf en su lugar. Seguía contradiciéndose diciendo primero que nunca le dije sobre las citas y luego admitiendo que sí lo invité, pero pensó que el golf era más importante para hacer contactos. La asistente de Laura encontró algo increíble al revisar la evidencia que el abogado de Carlos tuvo que proporcionar. El historial del navegador de Carlos mostraba que había estado buscando abogados de custodia y leyendo sobre tácticas de alienación parental 3 semanas antes de que yo entrara en labor de parto. Había guardado artículos sobre cómo obtener custodia completa y descargado formularios para órdenes de custodia de emergencia mientras yo todavía estaba embarazada. Había estado planeando quitarme a Luna antes de que siquiera naciera, y las marcas de tiempo probaban que todo sucedió justo después de que me dijo que dejara de hablar del embarazo. La jueza ordenó evaluaciones psicológicas para ambos, lo que significaba pasar 4 horas con un psicólogo designado por la corte respondiendo preguntas y tomando pruebas. La mía regresó completamente normal con el doctor notando que estaba lidiando con estrés apropiado dada la situación pero sin mostrar señales de enfermedad mental o inestabilidad. La evaluación de Carlos fue diferente porque mostró tendencias narcisistas y una incapacidad para aceptar responsabilidad por sus acciones. El psicólogo escribió que Carlos consistentemente culpaba a otros por las consecuencias de su propio comportamiento y no mostraba remordimiento genuino. El informe decía que Carlos veía la batalla de custodia como una competencia para ganar en lugar de enfocarse en lo que era mejor para Luna. El lugar de trabajo de Carlos terminó su investigación después de entrevistar a todos los que trabajaban con él y revisar el video de seguridad de su novia siendo arrestada en su estacionamiento. Lo despidieron por crear un ambiente laboral hostil y mentir sobre su situación familiar para ganar simpatía de compañeros de trabajo. Había estado diciéndole a la gente que yo lo mantenía alejado de su hija cuando realmente él había sido quien nos abandonó durante el embarazo. La carta de terminación mencionaba daño a la reputación de la empresa y su falta de juicio. Sin trabajo, Carlos no podía pagarle a su abogado el siguiente pago de honorarios, y el abogado presentó una moción para retirarse del caso. La jueza no lo dejó renunciar tan cerca de la audiencia final, pero dijo que Carlos tenía que pagar por adelantado para que el abogado continuara. Carlos pasó 2 semanas tratando de conseguir préstamos y pidiendo dinero a familiares. Pero todos sabían por qué lo necesitaba y nadie le ayudó. Su propio hermano le dijo que merecía lo que estaba pasando después de cómo me trató. La abuela de Carlos llamó a la oficina de Laura y dijo que quería pagar mis honorarios legales porque había estado horrorizada por el comportamiento de Carlos. Vino a la oficina con un cheque de caja por la cantidad completa y me dijo que quería asegurarse de que Luna estuviera protegida del egoísmo de Carlos. Dijo que ya había sacado a Carlos de su testamento y quería dejarle todo a Luna en su lugar, pero quería asegurarse de que Carlos no pudiera poner sus manos en eso. Carlos se enteró cuando su abuela le dijo en la comida del domingo que estaba pagando por mi abogada y él aventó su plato contra la pared.
La audiencia final de custodia duró 3 días, y Carlos subió al estrado el segundo día tratando de pintarse como víctima de una esposa vengativa. Dijo que yo deliberadamente lo mantuve alejado de crear vínculos con su hija y que voltea a todos en su contra, incluyendo su propia familia. Laura comenzó su contrainterrogatorio pidiéndole que explicara por qué llamó al embarazo asqueroso, y Carlos perdió la compostura en 5 minutos. Empezó a gritar que todos estaban tergiversando sus palabras y la jueza tuvo que advertirle 2 veces sobre su comportamiento. Laura presentó calmadamente cada pieza de evidencia y le pidió a Carlos que la explicara, pero él solo se enojaba más y contradecía cosas que había dicho antes en su testimonio. Laura siguió presionándolo con preguntas sobre por qué nunca compró artículos para bebé o fue a ninguna cita, y la cara de Carlos se puso roja mientras apretaba el estrado de testigos. La jueza tuvo que golpear su mazo cuando Carlos empezó a gritar que yo estaba tergiversando todo para hacerlo quedar mal. Laura se mantuvo calmada y sacó más evidencia, incluyendo mensajes de texto donde Carlos le decía a sus amigos que estaba contento de que me quedara en casa de mis papás porque podía jugar videojuegos toda la noche. Cuando finalmente fue mi turno de testificar, caminé al estrado sosteniendo a Luna, que estaba dormida en mis brazos. Le conté a la corte sobre la mañana que Carlos llamó a mi embarazo asqueroso y cómo esas palabras se sintieron como un cuchillo en mi pecho después de 3 años intentando tener este bebé. Toda la sala se quedó en silencio mientras describía quedarme en casa de mis papás y seguir sus instrucciones exactas de nunca mencionar el embarazo. Expliqué lo asustada que estaba cuando apareció con esa grabación y lo calculadora que se veía su sonrisa cuando amenazó con quitarme a Luna. Varias personas en la galería jadearon cuando describí cómo golpeó la pared y exigió que le contara sobre el embarazo después de ordenarme específicamente que no lo hiciera. Laura me pidió que describiera cómo me sentí durante esos meses y dije que me sentí completamente sola y aterrorizada de que el hombre con el que me casé se había convertido en alguien que no reconocía. La jueza tomó notas todo el tiempo y su cara se endureció con cada detalle que compartí. El abogado de Carlos trató de hacerme ver vengativa durante el contrainterrogatorio, pero yo solo repetí calmadamente los hechos y señalé a todos los testigos que vieron todo suceder. Después de 3 días de testimonio, la jueza dijo que necesitaba tiempo para revisar todo y entregaría su veredicto a la mañana siguiente. Esa noche no pude dormir y solo sostuve a Luna cerca mientras mis papás me aseguraban que todo estaría bien. A la mañana siguiente la sala estaba llena y Carlos se sentó ahí luciendo confiado como si pensara que había ganado. La jueza comenzó diciendo que había revisado toda la evidencia y testimonio cuidadosamente. Dijo que el comportamiento de Carlos durante el embarazo mostraba un patrón de abuso emocional y negligencia que le preocupaba profundamente. Me otorgó custodia legal y física completa con Carlos, solo obteniendo visitas supervisadas después de que completara clases de crianza y terapia de manejo de ira. Carlos saltó y empezó a gritar que yo había arruinado su vida y le había robado su hija. La jueza golpeó su mazo y le advirtió que se sentara, pero él siguió gritando que todo esto era una conspiración contra él. 2 alguaciles agarraron los brazos de Carlos mientras la jueza lo encontró en desacato y ordenó que lo sacaran de la sala. Luna se quedó tranquila en mis brazos todo el tiempo como si supiera que estaba segura conmigo. Carlos todavía estaba gritando sobre lo injusto que era todo mientras lo arrastraban esposado. Pasaron 2 semanas y Laura llamó para decirme que Carlos todavía no se había inscrito en ninguna de las clases requeridas o sesiones de terapia. Ella documentó todo y lo presentó ante la corte en caso de que Carlos intentara cambiar el arreglo de custodia después. Su novia apareció en casa de mis papás con una carta diciendo que lo sentía por todo y que no tenía idea de lo que realmente pasó. Dijo que Carlos le dijo que yo estaba loca y lo mantenía alejado de su bebé. Pero después del juicio se dio cuenta de que había estado mintiendo todo el tiempo. Se veía genuinamente molesta y dijo que se sentía terrible por creerle y por aparecer en la casa ese día. Le dije que no era su culpa ya que Carlos era bueno manipulando a la gente y se fue luciendo aliviada de que no la odiara. La mamá de Carlos llamó esa semana diciendo que él se había mudado de regreso con ellos porque no podía pagar su departamento sin trabajo. Estaba furiosa con él y dijo que no podía creer que había criado a alguien que trataría a su esposa embarazada de esa manera. Preguntó si todavía podía ver a Luna y le dije que por supuesto porque nada de esto era su culpa. Empezó a visitar cada semana y siempre traía pequeños regalos para Luna mientras nunca trató de defender el comportamiento de Carlos. Pasaron 3 meses antes de que Carlos finalmente se inscribiera en la terapia ordenada por la corte y clases de crianza. Su terapeuta contactó a la mía para discutir cómo manejar visitas futuras y asegurarse de que la seguridad de Luna fuera primero. Programaron la primera visita supervisada en un centro familiar donde trabajadores sociales capacitados observarían todo. Carlos llegó 20 minutos tarde y pasó la mayor parte de la hora quejándose sobre lo injusta que era la supervisión en lugar de jugar con Luna. La trabajadora social escribió en su informe que Carlos parece más interesado en sus quejas que en crear vínculos con su hija. Luna lloró la mayor parte de la visita y me buscaba cada vez que Carlos trataba de cargarla. Las siguientes visitas fueron de la misma manera, con Carlos discutiendo sobre las reglas y apenas interactuando con Luna. Después de la 4ª visita fallida, la supervisora recomendó extender el periodo de supervisión indefinidamente. Escribió que Carlos no mostraba progreso en enfocarse en las necesidades de Luna sobre su propio enojo sobre la situación. La corte acordó y el abogado de Carlos le dijo que necesitaba realmente intentar durante las visitas si alguna vez quería tiempo no supervisado. Carlos solo salió furioso de la corte y escuché después que
que había golpeado la ventana de su carro en el estacionamiento. Por ese tiempo empecé a ir a un grupo de apoyo para padres solteros en el centro comunitario. Ahí fue donde conocí a Javier Ruiz, quien estaba criando a su hijo solo después de que su esposa falleció de cáncer. Javier era paciente y amable y nunca presionó por más que amistad al principio. Luna lo amó inmediatamente y se reía cada vez que él le hacía caras graciosas durante las reuniones. Empezamos a tomar café después de las sesiones del grupo y él escuchaba sin juzgar mientras le contaba todo sobre Carlos y la batalla de custodia. Dijo que entendía lo difícil que era proteger a tu hijo mientras lidiabas con una situación difícil. Después de algunos meses empezamos a salir oficialmente y Javier era increíble respetando mis límites y tomando las cosas con calma. Nunca se quejó cuando tenía que cancelar planes por Luna o cuando el drama de Carlos interfería con nuestro tiempo juntos. Carlos se enteró sobre Javier cuando nos vio en el supermercado juntos con Luna en el carrito de compras. Tomó fotos de Javier ayudándome a cargar las compras mientras Luna se reía con él y presentó una moción de emergencia al día siguiente alegando que estaba exponiendo a Luna a extraños peligrosos. Laura me llamó riendo porque el abogado de Carlos realmente había tratado de detenerlo de presentarla, pero Carlos insistió. En la audiencia 2 semanas después, la jueza miró la evidencia de Carlos, que literalmente eran solo fotos de nosotros comprando en el súper, y preguntó si hablaba en serio. Carlos empezó a despotricar sobre cómo yo lo estaba reemplazando como padre de Luna, y la jueza lo interrumpió para recordarle que las visitas supervisadas existían por su propio comportamiento. Desestimó la moción y le dijo a Carlos que si presentaba otra demanda frívola consideraría sanciones. Carlos salió furioso y su abogado se disculpó con Laura en el pasillo. 6 meses después de que nació Luna, la abuela de Carlos tuvo un derrame cerebral masivo y falleció en días. En el funeral, Carlos se sentó en la primera fila esperando ser mencionado en la lectura del testamento después, pero el abogado lo saltó completamente. Todo fue a un fideicomiso para Luna que yo administraría hasta que cumpliera 25 y el testamento específicamente declaraba que Carlos estaba excluido debido a su trato a su esposa embarazada. Carlos se levantó y empezó a gritar que yo había envenenado a su abuela en su contra, pero su propia madre le dijo que se sentara y se callara. El fideicomiso incluía la casa de la abuela, su portafolio de inversión de casi 40 millones de pesos y una carta para Luna explicando por qué su padre no estaba incluido. Carlos pasó meses tratando de impugnar el testamento, pero cada abogado le decía que no tenía caso. Le tomó a Carlos 8 meses más finalmente completar todas sus sesiones de terapia y clases de crianza porque seguía perdiendo citas o discutiendo con los instructores. Cuando finalmente fue aprobado para visitas no supervisadas cada fin de semana alternado, empaqueté la pañalera de Luna con instrucciones detalladas para todo. El primer sábado la recogió a las 9 de la mañana y para el mediodía me estaba llamando en pánico porque Luna tenía un pañal sucio y no sabía cómo cambiarlo apropiadamente. Le dije que lo resolviera y colgué. 20 minutos después llamó de nuevo porque Luna estaba llorando y no tomaba su biberón. Luego llamó porque necesitaba una siesta pero no se dormía. Para las 4 de la tarde la trajo de regreso temprano, alegando que debía estar enferma porque estaba muy inquieta. La siguiente visita aguantó hasta el domingo por la mañana antes de traerla de regreso porque no podía manejar el horario de alimentación nocturna. Después de un año de salir, Javier me propuso en el parque donde primero llevamos a Luna y su hijo a jugar juntos. Luna ya estaba caminando para entonces y Javier le había enseñado a cargar la cajita del anillo hacia mí. Ella vino tambaleándose en su vestidito rosa y me entregó la caja diciendo «Mami bonita», lo que hizo que todos en el parque empezaran a aplaudir. Planeamos una ceremonia pequeña en el patio de mis papás con solo familia y amigos cercanos. Carlos no estaba invitado, pero su mamá preguntó si podía venir y le dije que sí porque ella había sido nada más que solidaria. Se sentó en la segunda fila llorando lágrimas felices mientras Luna caminaba por el pasillo tirando pétalos de flores por todos lados excepto donde se suponía. El hijo de Javier caminaba junto a ella como el portador de anillos tratando de ayudarla a mantenerse en el camino. Carlos se enteró de la boda por redes sociales y envió mensajes desagradables, pero solo los reenviamos a Laura para nuestros registros. Como 6 meses después de la boda, Carlos conoció a una higienista dental llamada Andrea en su nuevo trabajo y empezó a salir con ella seriamente. Después de 3 meses presentó una petición para custodia aumentada alegando que estaba en una relación estable y podía proporcionar un mejor ambiente para Luna. Laura respondió con nuestras cajas de documentación incluyendo todas sus visitas perdidas, regresos tempranos y llamadas en pánico sobre tareas básicas de crianza. La jueza negó su solicitud y Andrea aparentemente se enteró de la historia real durante la audiencia porque lo dejó esa misma semana. Para la fiesta del segundo cumpleaños de Luna, Carlos finalmente había dejado de pelear todo y aceptó su horario de cada fin de semana alternado. Pagaba su pensión alimenticia a tiempo a través de retiro automático y dejó de enviar correos enojados. En la fiesta de Luna dejó un regalo y se fue sin hacer un escándalo, lo cual fue la primera vez que actuó normal en 2 años. Su mamá se quedó para toda la fiesta y ayudó con el corte del pastel mientras Carlos se fue solo a casa. Había comenzado la escuela de enfermería durante la batalla de custodia tomando clases nocturnas mientras mi mamá cuidaba a Luna. Era difícil hacer malabares con todo, pero quería una carrera estable para apoyar a Luna apropiadamente. Javier me ayudaba a estudiar y cuidaba a ambos niños cuando tenía exámenes. Después de 3 años me gradué con honores y conseguí trabajo en el área pediátrica de nuestro hospital local. Luna estaba sentada en la audiencia en la graduación usando una pequeña toga que alguien le había hecho y vitoreando «Mami lo logró», lo que hizo sonreír a todos a nuestro alrededor.
La mamá de Carlos también estaba ahí tomando fotos y diciéndole a todos lo orgullosa que estaba de mí. 2 meses después de la graduación, Carlos llamó pidiendo reunirnos sobre algo importante, y cuando nos reunimos en una cafetería con nuestros abogados, se veía cansado y derrotado. Dijo que quería terminar sus derechos parentales si yo renunciaba a la pensión alimenticia atrasada que debía de cuando perdió pagos durante su desempleo. Javier ya había dicho que quería adoptar a Luna oficialmente y Carlos sabía que pasaría eventualmente de todos modos. Firmamos los papeles ese día y Carlos se alejó de la vida de Luna para siempre. La adopción de Javier se completó 6 meses después y Luna empezó a llamarlo papi, lo cual había estado haciendo extraoficialmente de todos modos. Gracias por estar aquí y acompañarme en todo esto. Realmente ha sido un viaje que valió la pena compartir juntos. Te veo en el próximo. Dale me gusta al video, ayuda más de lo que crees.